una lista de instrucciones, las cuales van a ir siendo leídas desde el bash, ¿no? Desde el bash, o sea, desde mi shell o bash, que es el que me permite ejecutar esas instrucciones, ¿cierto? Entonces, el script es eso, un guión. En conclusión, es un archivito, el cual se crea y luego se ejecuta. ¿Es claro? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, antes de empezar con esto, hay otra cosa que les quiero aclarar. Bueno, vamos a abrir por aquí, algo para poderles como ir apuntando. Entonces, les decía, desde los scripts podemos crear diferentes tipos de variables, ¿no? Nosotros conocemos las variables que posee cualquier lenguaje de programación, ¿no? Normalmente, pues, esas variables pueden variar. Hay variables fijas, variables dinámicas, variables lógicas, ¿no? Que es como las que normalmente nosotros utilizamos. Pero hay que tener en cuenta que aquí no estamos hablando como tal con un lenguaje de programación, ¿no? Sino que estamos hablando de las variables que maneja el bash o el shell. Variables del shell. O la terminal, como ustedes lo quieran, bueno, como lo comprendan. En este caso, en su versión en bash, tipo bash. Bien. Esto como tal, a esas variables es que hacemos referencia. Sin embargo, pues aquí ya las vamos a ver como de entorno generalizado y vamos a incluir un poco de las que normalmente utilizamos y se van a dar cuenta que es exactamente igual. Entonces, un sistema operativo utiliza dos tipos de variables. ¿Cuáles? Entonces, tenemos la primera, que son las variables de entorno. Bien, las variables de entorno, ¿cuáles son? Son las que me permiten obtener información. ¿Información de quién? Del sistema operativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué variables de entorno nosotros conocemos y que me permite obtener información del sistema operativo? Una sencilla, PWD. ¿Alguien me recuerda para qué funciona esto? ¿Alguien me recuerda? Profe, ¿no es como para mirar dónde está? ¿Algo así? Para mirar el directorio en el que me encuentro ubicado. Bueno, Yes. perfecto. Esa, vista desde el sistema operativo y desde el shell, esa es una variable entorno, por ejemplo, ¿no? Entonces me permite obtener información del sistema operativo, todas las variables de entorno, como tal. Pero esas variables de entorno se dividen a su vez en tres tipos de variables. Entonces, tenemos las variables globales, que pues, sí, pues normalmente siempre las trabajamos, que ya como su nombre lo indica y pues no difiere mucho de las globales que conocemos para la ejecución desde cualquier compilador, y son las que se permiten visibilidad dentro del mismo shell, el shell donde se creó, y permiten, no solamente dentro del mismo shell, sino que permiten ser ejecutadas dentro de otro shell. Entonces, globales porque están de forma pública, ¿no? Podríamos decirla, con visibilidad a todos los shell. Cuando hablo de los shell, estoy hablando de la terminal creadora, del que la creó, y de sus hijos,
¿Cómo así de sus hijos? Sí, claro, yo acá puedo divinamente crear un nuevo proceso, una nueva pestaña, un nuevo terminal o ejecutar dos procesos a la vez o acceder por SSH, acceso remoto y desde ahí ejecutar varias funciones. Esas son. Entonces, cuando uno ejecuta más de una función o más de un proceso dentro de la misma terminal, entonces a esa terminal se le conocen como terminales hijos. ¿Bien? ¿Sí es claro? Sí, profe. También existen las variables locales. A ver, si las de arriba son globales y de cierta forma son visibles públicamente, ¿no? Ya que todos los, o sea, el que la creó, más los hijos, pueden visualizarlas y pueden utilizarlas. ¿Qué me esperarán de las locales? Pues que de cierta forma sean privadas, pero bueno, privadas como tal, no podríamos llamarlas, sino una forma de hacer referencia, ¿no? A ellas. Que sean privadas, o sea, que solamente sean visibles y de utilidad para el creador, ¿no? Para el shell que la creó. Bien. Tenemos perdón, que son las variables persistentes. Esas variables persistentes son las que realmente son donde se encuentran, bueno, sí, donde se encuentra ese variable o ese comando que hablábamos ahorita, el pwd, ¿cuál más? A ver, el cd, bueno, no sé, se me fue la paloma, el mk, el mkdir, el rm, y bueno, y demás, ¿cierto? Donde se encuentran todos esos comandos internos en la vaina. Comandos internos. O sea que si resumimos esto, podríamos decir que esas variables persistentes son las que realmente cumplen la función principal de las variables de entorno, ¿no? No significa que las otras no sean de entorno, claro que son de entorno, pero de entorno del sistema operativo. Ojo. Entonces, esas persistentes son esas, son donde se encuentran esos comandos internos y esos sí los podemos ver. Esas están por allá en un directorio llamado etc. Y ahí hay un archivo que se llama profile. Si quieren ahorita lo pueden abrir, lo pueden revisar sin ningún inconveniente si están trabajando en algún sistema operativo o bueno, tienen alguna máquina encendida. Listo, en esta ruta lo pueden encontrar en el archivo profile, ahí van a encontrar todas las variables de entorno, van a encontrar también, esas variables persistentes, esos comandos internos, van a encontrar el root también por allá, cualquier alteración que se le haga a ese documento o a ese archivito hace parte del ejemplo que les daba ahorita de lo que le sucedió a tu story o de lo que le puede suceder a cualquier persona que mete mal el dedo. Y pues puede generar un conflicto o un daño directo al sistema operativo, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar, ese archivito. Entonces, esas son las primeras, el primer tipo de variable, ¿no? Las de entorno, divididas en tres: globales, locales y persistentes. Tenemos las variables de usuario. Estas son las que normalmente nosotros creamos y utilizamos, ¿cierto? Entonces aquí ya son las creadas por el usuario. Bueno, cabe aclarar que estas, las de entorno, no solamente permiten la información del sistema operativo, sino el funcionamiento. ¿Sí? O sea que podríamos decir que aquí se encuentra toda la programación del shell, del kernel, ¿listo? Entonces, estas ya son las que usted como usuario, yo como usuario, vengo a crear. Entonces, yo creo ese tipo de variables ¿cuándo? Cuando trabajo aquí, como vamos a trabajar ahorita, cuando realizo cualquier programación en el bash. Entonces, cuando programo, ya sea en el bash, sea en Java, por ejemplo,
no sé, en CSC, sea en C, en lenguaje C o en C++, bueno, en lo que sea que programe. Esas son las variables que yo voy a crear, ¿bien? Las que va a crear el usuario. Estas, por obvias razones, también se dividen en dos, ustedes ya lo saben, que son en variables globales y las otras que son las locales. Entonces, ¿qué hacen las globales? Lo mismo, se pueden ejecutar desde cualquier script. Esa ya, aquí no hablamos solo de visibilidad, sino de ejecución. Pueden ser ejecutadas en todos los scripts, o sea, desde el que lo creó hasta los scripts hijos, hablando nuevamente desde una programación en el bash, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y las variables locales, que por ser locales, al igual que las de entorno, es como si fuesen privadas, entonces que solamente se pueden ejecutar desde el mismo script, ¿cierto? Entonces, solo se ejecutan desde el mismo script. ¿Listo? Entonces, esto pues realmente serían los tipos de variables que maneja un sistema operativo. Entonces, repetimos, dos tipos de variables de entorno, divididas a su vez en tres, globales, locales y persistentes, variables de usuario, divididas en dos, globales y locales. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Chicos. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, para crear un script podemos trabajarlo con cualquiera de los dos editores, bien sea con Nano o bien sea con Vim. Cualquiera de los dos que vayamos a utilizar no va a haber ningún inconveniente. Si vamos a utilizar el editor Vim, tenemos que hacerle una breve configuración. Bueno, sencilla. Resulta que el Vim no me muestra ese conjunto de colores, aunque el Vim es el más ideal a que sea utilizado para realizar este tipo de programación en el bash, y ya van a ver el por qué. No estoy diciendo que el Nano no funcione, pero el ideal es el Vim. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, instalamos el Vim si no lo tenemos, porque normalmente tenemos el Vim. Instalamos la versión actualizada, que es el Vim, y nos dirigimos, en este caso, al Home, y desde ahí vamos a abrir con Vim este archivito, un archivito oculto que se llama Vim RC. Lo abrimos. Es un archivito de configuración. Pueda que al abrirlo no tenga nada. Si no tiene nada, puré. Entonces, si no tiene nada, simplemente escribimos estas 5 líneas. Entonces, vamos a decirle que quiero mostrar las operaciones, que me muestre las operaciones que yo voy a estar escribiendo en esa línea en cada una de las líneas, que me las muestre dentro de la ejecución del script que vaya a realizar en la misma terminal. Entonces, eso se lo digo con el comando show mode. Con este comando le voy a decir, con esos comandos le voy a decir que va a identarme, entonces que va a guardarme, bueno, me va a permitir hacer una indentación de esas líneas que se vayan creando, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que él mismo haga la indentación, que la haga cada 4 líneas. Pues, normalmente así pues se trabaja, pues lo quiere hacer cada 3, cada 5, lo puede hacer. Y le vamos a decir por acá que vaya guardando la jerarquía, y eso es importantísimo, porque si no guarda la jerarquía, pues no va a ejecutar correctamente la línea del comando. Y que por favor me habilite la sintaxis de colores. Entonces, eso es lo que la pequeña configuración que se le hace al Vim. El Vim no se va a ver alterado, ni dañado, ni modificado, ni nada por realizarle eso. Entonces, por el contrario, va a mejorar su funcionamiento. Se lo realizamos.
salimos, recuerden, 2 puntos. Bueno, es que hay 2 puntos, WQ, W para guardar y Q para salir. Ya he hecho esta configuración, entonces ahí sí pasamos a hacer, a crear el primer script y saber qué es esa vaina, cómo funciona y bueno, y cómo, qué es esa vaina y realmente para qué es que sirve. Vamos a ver, entonces, bueno, normalmente los scripts no se ejecutan directamente en del home, sino que ingresamos a la raíz del home. Entonces, por aquí, aquí ya, bueno, no, ya estaba ahí, que es acá, o sea, a la parte inicial de donde se crean los usuarios. Podemos trabajarlo desde ahí. Lo importante es que donde sea que se trabaje, tengamos claridad en dónde lo estamos haciendo, ¿no? Para no tener esos inconvenientes, entonces, bueno, vamos a trabajarlo desde el directorio personal, directamente desde el raíz. Vamos a trabajarlo desde acá. Vamos voy a limpiar. Vamos a crear una carpeta. No sé, vamos a llamarlo scripts. Vamos a acceder a ella. Listo. Desde ahí vamos a trabajar. Para que me vayan quedando allí pues todos los scripts que vaya ejecutando. Que vaya creando. ¿Cómo lo creo? Con el comando bin. Vamos a crear el primero. Entonces, vamos a, no sé, vamos a ponerle un nombre sencillo. Vamos a ponerle, no sé, ejemplo 1. Bueno, ejemplo. Ese es el nombre que le voy a dar. Si lo dejo así, no va a pasar nada. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? O bueno, ¿qué hacíamos con el bin? También podemos crear archivos TXT, ¿cierto? Entonces aquí cambiamos esa extensión TXT por la extensión SH. El SH es la extensión que me indica que lo que voy a crear es un script. Entonces, denme un segundo, por favor. Listo. Bien, les decía, entonces, lo que importa aquí es indicarle la extensión, ¿no? Les decía anteriormente, si le dejamos ejemplo.txt me va a crear un archivito plano. Y yo le voy a indicar con SH, con la extensión SH, que es un script, lo que voy a crear. Enter y lo creamos. Entonces, o bueno, lo abrimos, que es la misma vaina, como no está creado, al abrirlo, pues lo que va a hacer es crearlo como nuevo. Oprimimos la tecla I para insertar. Vemos como aquí abajo ya nos aparece la opción de insertar, lo que me indica que ya puedo escribir. Entonces vamos a hacer algo simple. Los scripts tienen una estructura, ¿no? Al igual que cualquier otro lenguaje de programación. Entonces iniciamos con el numeral. El numeral es para comentariar, pero normalmente siempre debe ir por buenas prácticas al inicio del script, incluir esta ruta que me indica que lo que estoy realizando es un script que va a ejecutarse dentro del bash y que en este caso mi
mi shell es un bash. Si tuviese un shell sh, pues simplemente le indico que es un shell sh o ksh, pues le indico eso. En este caso es un shell bash. Entonces eso hace parte más que todo de las buenas prácticas y es el orden correcto, de la estructura correcta en el que se debe iniciar cualquier script. Entonces, vamos a hacer algo simple. Por allá cuando ustedes consultaban los comandos internos, encontraron el siguiente comando, ¿no? Que es el comando de hecho. Este comando está creado para permitir la visualización. Con este comando le indicamos entre comillas, comillas dobles, lo que quiero. Entonces, podríamos decirle, no sé, algo sencillo, por ejemplo, la típica, hola clase, dejamos hasta ahí, escape, dos puntos, WQ, guardamos y salimos, y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar y ya les voy a mostrar qué es lo que pasa. Para ejecutar, vamos a ver un ls primero y vemos que ahí ya se creó el archivo .sh, ¿no? Entonces, para poder ejecutar, podemos ejecutar de dos maneras. Escribiendo bash y el nombre, le damos enter. Bueno, allí se ejecutó, va a decir hola clase. O podemos ejecutarlo de la siguiente manera, que es // que es como normalmente ejecutamos los programas. Bien. /.sh. Listo. ¿Qué pasa en algunas ocasiones? Bueno, en este caso no me ejecutó con el // me ejecutó con el bash. Entonces, vamos a revisar los permisos, que esto es lo que normalmente me impide la ejecución de los scripts. Entonces, vemos que tiene servicio de lectura y escritura, pero no tiene lectura, no tiene permiso de ejecución, ¿cierto? Solamente lectura y escritura y no tiene la X, que es el de ejecución. Entonces vamos a cambiarle ese permiso, vamos a ponerle todos los permisos a ese archivo. Vamos a nuevamente realizar un ls -l y vemos que ya tiene todo y vemos que cambió de color. Bien, nos pasó a un color verde, lo que me indica que ya cambió sus permisos y que ya puedo realizar otro tipo de, bueno, la ejecución directamente. Vamos a ver si nos funciona ahora sí con este y vemos que efectivamente ya podemos ejecutarlo como cualquier programa. Con el // ejemplo, y // y el nombre del script. Esto realmente es un script. Ejecuta una instrucción. Nada diferente a lo que haría cualquier compilador, ¿cierto? Bien, hasta aquí. ¿Es clara cuál es la función del script? Sí. Sencillo, ¿cierto? A ver. Sí, profesora. Listo. Bien. Podríamos seguir trabajando con ese script que ya creamos. Entonces, vamos a abrirlo nuevamente con bin. Vamos a hacerlo un poquito más robustico. Entonces, vamos a cambiarle bueno, o sea, vamos a oprimir la I para poder insertar. Entonces, bueno, vamos a decirle hola clase. Vamos a venirnos por acá. Vamos a hacer otro hecho y vamos a decirle desde allí vamos a hacer una pregunta. Entonces vamos a preguntarle cuál es tu nombre. Bien, si lo ejecuto así me va a mostrar, ¿qué me va a mostrar? Hola clase y cuál es tu nombre, ¿cierto? Me va a generar solamente salidas. Sí, bro. Solamente me va a generar salidas, pero como le estoy haciendo una pregunta, ¿a quién estoy haciendo la pregunta? Al usuario, ¿cierto? Sí. Entonces requiero
que el usuario me dé una respuesta. ¿Cómo obtengo esa respuesta? Habilitándole una entrada. Entonces, ¿cómo le habilito la entrada? Bueno, una opción es con el comando read de lectura y le vamos a decir que me cree una variable transitoria que se va a llamar, no sé, bueno, para no ponerle nombre, pongámoslo en inglés entonces, name. Voy a llamar otra. Voy a hacer otra y le voy a preguntar, no sé, ¿qué año es? Y vamos a decirle que lo guarde en fecha. Ah, bueno, ese es otro tema. Hay palabras que los lee como comandos. Por ejemplo, fecha la podría poner, pero si yo le escribo date, la vaina va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí es un dato de fecha. Porque date es un comando interno del sistema operativo. Entonces, puede generar un conflicto. Entonces, vamos a escribirle, vamos a dejarle, a escribirle fecha, que lo guarde que lo lea como fecha. Listo. Y luego le voy a decir que me muestre. Bueno, antes de eso, entonces vamos a ver. Vamos a salir. 2 puntos. WQ. Listo, salimos, volvemos y ejecutamos. Y me dice cuál es tu nombre. Vamos a escribir el mío. ¿Qué año es? 2022. Listo. Me permitió entrada, ¿cierto? Señora. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos entonces a aquí agregarle un poquito más. Vamos a pedirle que por favor me muestre qué fue lo que el usuario ingresó. Repetimos con el hecho. Entonces le escribimos, no sé, tu nombre es, 2 puntos, espacio. Vamos a llamar la variable, ¿cómo se llama? Name, ¿no? Pero la vamos a llamar con el signo pesos. Ahí le estoy indicando. Y esos colorcitos, esos cambios de colores, son los que le habilitamos ahorita, junto con la jerarquía. Bueno, cuando se realiza un if o cuando se realiza cualquier otro ciclo, o bueno, cualquier otro tipo eh, de comando o algo de algoritmo que permita una anidación, pues se va a ver, ¿no? Reflejado después de 4 líneas. En este caso, lo inicialmente que estamos viendo es el cambio de tonos, de colores. Y le decimos, bueno, tu nombre es tal y la fecha digitada fue, y llamamos la variable fecha, ¿cierto? Lo dejamos entre comillas. Vemos que no es necesario poner punto y comas al final ni nada de eso. Escape, 2 puntos, WQ y volvemos a ejecutar. Nombre Jennifer, año 2022. Entonces me dice, tu nombre es Jennifer y la fecha digitada fue 2022. Bien, podemos ejecutarlo nuevamente, podemos cambiar el nombre para que no piensen que solo me funciona con ese. Fecha, no sé, 1990 y algo, bueno, 90 y de igual manera. Bien, entonces esa como tal, digamos que sería pues el primer ejemplo, bueno, el primer ejemplo, pero el ejemplo en el que trabajamos con el comando read, ¿cierto? De lectura. Y declaramos unas variables transitorias. Bien, antes de avanzar, les decía ahorita, hay bueno, todas esas variables lo creamos ahorita acá en bin, perdón, en el archivo, como le puse ejemplo, sh, esta variable name, esta variable fecha, son variables de momento locales, ¿cierto?
pero locales y de usuario, porque solamente yo y solamente yo las estoy ejecutando dentro de esta terminal de momento, entonces siguen siendo variables locales ahora y de usuario. Ahora, ¿dónde están las dichosas variables de entorno de las que hablábamos ahorita? Entonces, les decía que hay un documento por allá, que lo podemos ver de igual forma con BIM, con la ruta de TCI que se llama Profile. Mírenlo, acá está. Y vemos que efectivamente acá se declaran todas las variables que van a ser utilizadas por el sistema operativo. Algunas, bueno, a nosotros se nos puede parecer algo simple y otras, si nos fijamos, bueno, aquí nos está direccionando al bash RC, vamos a revisar, aquí no están todas, hay una parte, vamos a salir. Vamos a ir un momento allá a mirar a ver dónde fue que quedó. RC bash. No sé si era así o cómo era que lo llamaban. Bash.bash rc. HRC. Listo. Aquí vemos más variables, variables que están siendo utilizadas. Aquí vemos las del home, utilizadas para el root, como vemos por aquí, comandos que corren para el usuario root. Por eso es que tener bastante cuidado con lo que se haga acá con la edición. Puede alterar directamente el sistema operativo. Me puede brindar más rutas donde encuentro más variables de entorno, ¿cierto? Entonces, bueno, acá me define qué pasa cuando no están, los mensajes de error. Bueno, rutas, el bash completion, también hay más. Y si sigo mirando, van a aparecer muchísimas más archivos. Vuelvo mi nombre al ETC Profile, que es el archivo principal. Aquí vemos, bueno, el chroot, también basado en Debian. Bueno, vemos bastantes cosas que desde allí, bueno, desde ahí se pueden llamar bueno, definir esas variables. Aquí veamos otra, ¿cuál era? etc bash, pero el profile.d no. Listo, no, nomás estas, el bash rc que la redirige ahí, donde está el resto, y allá vimos otras no en el directorio etc, sino el user. Entonces, desde ahí, si ustedes quieren, pueden empezar a revisar estos son archivos y esas son las variables de entorno utilizadas para la correcta ejecución del sistema operativo. Recomendación: no insertar, ni borrar, ni modificar, ni alterar. ¿Listo? Si lo hacen, pues háganlo desde la máquina virtual. Pueden hacer cualquier práctica chévere, no sé, como crear una variable para tener resúmenes de la interfaz gráfica. Será perfecto, lo pueden hacer. Pueden, no sé, obtener un resumen de los log o de los book para que sería, bueno, aunque eso igual lo puede uno hacer del usuario, pero al hacerlo desde ahí, eso va a ser lo primero que le va a mostrar antes de iniciar el sistema operativo. Entonces, si se ejecuta mal, el problema es iniciar el sistema operativo. Entonces, bueno, igual la práctica es chévere que la realicen. Listo, yo no la hago en este momento porque me da vaina con el sistema operativo y porque normalmente nunca modifico las variables del profile, porque es más, voy a revisarlo esta noche a ver si mañana lo revisamos desde una máquina virtual. Nunca las he cambiado, sé que se puede hacer, pero nunca lo he hecho. Entonces sería chévere hacer la práctica, a ver cómo nos va y les voy contando.
no me funciona, pues les cuento cuál fue el error. Si me funciona, hacemos la práctica todos, ¿listo? Listo, profe. Listo. Ok. Me preguntaba alguien algo. Creo que no, profe. Bien. Listo. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que podemos hacer, ¿no? Podríamos, no sé, crear otro mm, script con el bin. No sé, coloquémosle, vamos a crear variables fijas. Entonces, de fijas, por ejemplo, .sh, igual, iniciamos de la misma manera, insertar, y lo mismo, le decimos que va a correr desde el bin y que es un script del bash. Desde ahí podemos definir variables fijas, por ejemplo. Pues vamos a colocarnos de la primera como, no sé, variable A o, no sé, sí, variable A. Variable A. Vamos a asignar un número, por ejemplo. Fija porque ya tiene un dato fijo, ¿listo? Vamos a asignar otra. Variable B. Variable. Y otra, es la variable C. Vamos a decir que esta tiene un valor de 0. Aquí lo que hicimos fue declarar variables fijas. Bien. Ahora vamos a realizar una operación básica. Con el comando let, por ejemplo. Entonces, vamos a decirle con hecho. Pues que muestre primero script que ejecuta una operación con el comando let. Listo. Entonces le decimos, utilizamos el comando let suma. Los comandos divinamente los pueden encontrar en internet y hay varios. Vamos a utilizar la variable, la vamos a llamar, la llamamos siempre con el signo pesos cada vez que la vamos a llamar cualquier tipo de variable. Entonces le vamos a decir la primera, por ejemplo, variable A, así que se sume con la variable B. Y vamos a decirles que muestre suma, que fue una variable transitoria creada con el comando let. Listo, si queremos podemos dejarlo hasta ahí. Vamos a darle escape, WQ, ejecutamos. Bien, permiso denegado. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Alguien me indica? Que no tiene todo lo de los permisos. Porque no tengo los permisos, aquí los reviso nuevamente. Tengo que darlos. Me vengo por acá. Es escrito más fácil.
chmod. Listo, ahora sí lo ejecuto. Listo. 5. A la A le puse el 3. A la B como que le puse el 2 o fue al revés. Y efectivamente el script que se ejecuta con el comando LED, no recuerdo, voy a revisar, sin embargo, con cat y efectivamente a la A le puse 2, a la variable B le puse 3. Listo, me sumó. Bien. Y así podemos ejecutar cualquier tipo de de operaciones. Aquí hicimos una suma, podríamos realizar también una resta de la misma manera. Listo. Con el comando LED, entonces ya creamos una variable transitoria que se llama resta. Y ya podemos llamar, no sé, la variable B. Vamos a decir que reste con la variable C, por ejemplo. Se vale 0. Variable C. Vamos a cambiar el valor a C. Listo. Y le vamos a decir que lo muestre. Con la transitoria llamada resta. Escape, 2 puntos, WQ, salimos, volvemos y ejecutamos. Y 3 menos 4. Bueno, pongámoslo por acá porque a mí como que me da diferente. Bueno, ahí lo ejecutó, pero bueno. Le dio menos 4. ¿Cuánto nos da, muchachos? 1, ¿no, profe? Vamos a ¿Sería revisar menos otra vez. 1? Sí, menos 1. Pero, bueno, no sé por qué le dio 4. Vamos a cambiar a ver qué pasa. Ponerle otra. Y un número, Coloque la bueno, una B, resta la B en normal, una 5 y resta normal. la otra en 3, ¿no, profe? Vamos a poner una resta normal. A ver. No sé, 150. A ver cómo le va. Tendría que dar 50. Bueno. Ah, bueno, pero la suma fue la que cambió. Vamos a revisar a ver. Variable B y variable C. Bueno, aquí me está alterando la suma. Ah, sí, claro, 202 está bien. Pero la resta es la que no me está convenciendo. Será el signo. Inténtelo con la variable suma, restándolo con la C. La suma restándolo con la C. Bueno, igual, pues es que, o sea, lo que no me convence es por qué pues será con otro operador. No, convertirlo variable
B, convertirlo en multiplicación, a ver. Pero mm, me está generando error. Bien, me está mostrando que el error está. Ah, venga, a ver. Sí, el problema, bueno, el problema ya lo vi. Variable. Variable. Vamos a ver si era eso que estaba comiéndome una palabra. Vamos a repetirlo en la resta. Ahora sí, listo. El error estaba en que tenía, acá decía variable. Entonces, estaba mostrando el valor que le había dado solamente a 100 porque no encontraba la variable. ¿Bien? ¿Sí comprendieron cuál fue el error? Que tenía mal donde decía variable. Ujú. Error. No encontraba la variable porque pues no existía. Ese realmente pues fue el error. Realmente ahí después me ejecutó bien la resta. Y pues la multiplicación de la misma forma. Bien. Entonces, bueno, les decía, podemos hacer cualquier tipo de script, hacer uso de cualquier tipo de comando, bien sea con el react o bien sea con el let. Trabajar dos tipos de variables, fijas o dinámicas, como las trabajamos ahorita, con el react, y con el let me permite también trabajar con variables fijas. Entonces, bueno, no solamente eso, hay algo y es que también podemos hacer llamados para exportaciones. Por ejemplo, vamos a ponerle ese, cuando ya tengo dos, vamos para que me copie con los mismos permisos, no tengo que volver a darlos, vamos a hacer una copia de ejemplo, voy a crear otro que se llame ejemplo copia, copia ejemplo. Esto ya me permite copiarlo directamente con los permisos. Me ahorro el tema de volverle a dar permisos al archivo. Entonces, vamos a revisar qué fue lo que yo escribí en ejemplo. Pregunté el nombre, fecha, edad y demás, ¿no? Y en el otro pues no hay nada, entonces podemos abrir nuevamente este con bin, insertamos y desde aquí puedo decirle, por ejemplo, que, bueno, voy a exportar la variable nombre para que esté disponible a otros scripts. ¿Cómo hago esa exportación? Entonces le digo que lo exporte con la palabra o con el comando export y le doy un nombre de la variable. Luego debo hacer el llamado. Voy a llamar. ¿Qué voy a llamar?
el script, ¿cierto? Al que quiero que lo tome, o bueno, al cual, del cual voy a obtener información. Entonces, ¿cómo lo llamo? Con la línea de comando tal como si lo fuera a ejecutar. Le puse copia, ejemplo, .sh. Sí fue así que le puse, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Punto WQ. Salimos, vamos a abrir entonces copia ejemplo. Vemos que tiene todo absolutamente igual, porque pues, efectivamente es una copia. Y entonces aquí nos venimos para acá, vamos a borrar todo esto, porque pues aquí no. La idea es que muestre lo que está aquí y lo va a mostrar al otro lado. Entonces desde aquí voy a decirle hola. Lo que está escrito acá se mostrará en otro script. Y desde acá uso la variable name. ¿Listo? Puntos WQ, salimos y vamos a ejecutar. Pues antes de eso vamos a revisar cómo quedó. Cat. Bien, vamos a revisar la otra. Listo. Entonces vamos a ejecutar. Listo. Me llama, lo escrito en el anterior script, tu nombre, no sé qué, bueno, allá. Hola, lo que está escrito acá se mostrará en otro script y desde acá uso la variable Jennifer. Bueno, teniendo en cuenta que esta parte está siendo llamada desde el script llamado copia ejemplo, ¿cierto? Señora. Entonces esa es una forma de exportar variables, la cual ya pasaría a ser una variable local a ser una variable global, para que pueda ser ejecutada no solamente desde el script creador, sino desde los script hijos, como hicimos acá. ¿Listo? ¿Claro el ejemplo? Sí, señora. Bien. Sí, señora. ¿Todos claros? ¿Alguna inquietud, duda o algo? Por mi parte, no, profe. Bien sencillo. Entonces, esta es la actividad que van a realizar hoy. Van a realizar exactamente lo mismo, o si quieren más, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué van a probar? ¿Qué hicimos? Trabajamos dos tipos de variables. Bueno, trabajamos varios tipos de variables. Variables locales, variables globales, globales, pero estas las trabajamos como variables de usuario, ¿cierto? Nada de entorno, sino de usuario. Bien, por un lado, al trabajar con esos dos tipos de variables globales y locales, utilizamos variables fijas para almacenar y variables dinámicas. Utilizamos los comandos let y el comando read, ¿cierto? Junto con el comando de export, el último que vimos. ¿Qué más utilizamos? Creo que no más. No sé si me queda alguno, pero, bueno, y hicimos algunas operaciones básicas, sencillas. Operaciones básicas.
esto realmente fue lo que hicimos hoy. Entonces, ¿qué van a hacer? Una actividad donde muestren, bien sea un script o dos scripts como trabajamos ahorita. Trabajen variables locales y variables globales desde las variables de usuario. O sea, el tipo de variables de usuario van a trabajar estos dos tipos de variables, locales y globales. Y desde allí van a hacer uso de variables con datos fijos y con datos dinámicos, como lo utilizamos ahorita. Y van a utilizar estos tres comandos que vimos, el let, el read y el export. Bien, van a hacer operaciones básicas, van a trabajar con cualquiera de los dos. Realmente cualquiera de los dos sirve igual, trabaja de la misma manera. Entonces pues ya es decisión de ustedes. Realizan la actividad para mañana. Bien. Profe, una pregunta en grupo. Individual. Profe, ¿y puede subirla al Classroom entonces, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Chicos, algo importantísimo. Ustedes ya sabían que pues yo ya se lo había indicado en la clase anterior, en las clases anteriores. Cuando suban las actividades, tomen el pantallazo directamente de toda la terminal, porque yo me fijo en el usuario. Ustedes pueden no tener computador, pero lo que sí pueden hacer es, si ustedes están haciendo la actividad, es crear un usuario con su nombre, ¿no? O bueno, en este caso, como lo hemos trabajado, que es la inicial y el apellido. Importantísimo. Actividades, ustedes ya saben, y lo digo porque ya vi algunas de las que entregaron que no cumplen con ese requisito. Actividades que no tengan su apellido como usuario, o sea, no estén con su usuario, no van a ser tenidas en cuenta. ¿Listo? Profe, pues a mí por mi parte, yo la hice con el computador de mi compañero Rueda, pues ahí decía era Luisa y pues la máquina era @rueda, ¿no? Es que no van a cambiar el nombre de la máquina. Repito, Luisa, por eso, por favor, presten atención. Lo que van a crear es un usuario. La máquina puede llamarse Rueda porque es del computador de Rueda, pero el usuario va a seguir siendo el que usted cree. Usted lo creó con el nombre de Luisa, perfecto. No le aplica para nada lo que estoy diciendo. Es para aquellas personas que trabajan sobre el mismo usuario. Entonces, ojo con eso, muchachos. ¿Listo? Listo, profe. Bien, esa es la actividad. La voy a dejar en el Classroom. No sé si tenga alguna duda o inquietud. Mañana ampliamos un poco más con la ejecución ya directamente para poner a ejecutar ya órdenes de monitoreo. Por ahora van a trabajar esto. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna por ahora, profe. Cuénteme, Melio. Profe, buenas noches. Bueno, con respecto a la actividad, no tengo ninguna duda. Estoy con dudas con respecto al artículo, teniendo en cuenta que este sábado creo que es la última Sí. clase.